Amigos, feliz día. Bienvenidos una vez más aquí al estrado del abogado del diablo. El día de hoy, el día de hoy, tengo un invitado de primera línea de lujo porque se trata nada más y menos que del rabino Pinkas Brenner, rabino de la comunidad judía de Venezuela por más de 40 años, quizás me quedo corto, y ex embajador interesante para Israel. Obviamente el rabino no necesita mayor presentación y queremos conversar con el rabino el día de hoy. Obviamente los dolorosos momentos que vive en este momento el pueblo de Israel. Rabino, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por invitarme a tu prestigioso programa y además por la amistad que nos une ya por varios años. Así es, rabino. Bueno, rabino, Israel está en guerra, ha entrado en una nueva etapa difícil de enfrentamiento. ¿Qué significa eh, la guerra en este momento para el pueblo de Israel? ¿Saldrá más fortalecido como eventualmente salió fortalecido de la guerra del Yom Kippur, de los 6 días, de la invasión del Líbano? ¿Cómo lo ve? Mira, para Israel, cada guerra es un peligro de existencia. No se trata de vencedor y derrotado. Se trata que si el otro lado vence, se termina Israel. Porque hay que tener muy en cuenta. Yo personalmente creo que la tierra le pertenece a Dios, no le pertenece a nadie. Deberíamos de poder convivir todos. Deberían de anularse los pasaportes en el mundo, pero la realidad es otra. Uno es lo que uno quisiera y otro es lo que ocurre todos los días. Como un pastor una vez dijo de que lee la Biblia para saber cómo el mundo debe ser y el periódico para ver qué tal es el mundo. Lamentablemente, en la mentalidad todavía de muchos palestinos, no se trata de un estado al lado del otro. No se trata de un estado al lado de Israel, un estado árabe al lado de Israel. Se trata de un estado árabe en lugar de Israel. Hay que ver cuál es la carta constitutiva. Más se trata de tener un estado desde el Jordán al Mediterráneo. O sea, no existe Israel para ellos. Entonces, cualquier enfrentamiento real con esos grupos que son terroristas, y hay que llamarlos exactamente por lo que son, porque lo que tratan es inducir el terror, el miedo en la población. Hay que tomarlo muy en serio porque su meta es algo diferente. No se trata de territorios, se trata de existencia. Entonces, para Israel, cada guerra es sumamente delicada y en este momento estamos viendo repetidos episodios como durante los nazis, durante el holocausto. Matar a bebés, degollarlos, matar a gente inocente, totalmente inocente. No se trata tan solo de matar soldados israelíes, se trata de entrar a casas de civiles y exterminarlos. Bueno, Israel tiene que reaccionar ahora, creo que con toda fuerza, tiene que tratar de eliminar ese peligro, esa amenaza que representa el Hamas. Ahora es justo decir, rabino, que jamás nos representa a Palestina. Es justo decir que jamás es un grupo terrorista, en el sentido de que si hay una búsqueda por la paz, de pronto también hay una representación palestina. Es que cómo negociar con un grupo terrorista y barbárico como Hamas. Bueno, primero quiero hacer una diferencia. Escucha lo que dijo Abbas, el presidente de los palestinos en los territorios ocupados. ¿Cuál es su actitud frente a lo que está pasando? Número dos, Hamas es el gobierno de Gaza. No es un grupo terrorista, es el gobierno de Gaza. Ellos son los que dominan Gaza. Y por lo tanto, yo creo que sin apoyo popular no pueden hacer lo que están haciendo. No quisiera calificar a todos los palestinos, todos los árabes como extremistas de ninguna manera. Puede ser un número, un porcentaje pequeño. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo?
El 10% representa ¿cuánto? Más de 10 millones. O sea, estamos hablando de cifras extraordinarias de gente que tiene el papel de destruir al Estado de Israel. Perdón, dije 10 millones, 100 millones es el 10%. Un poquito más de 100 millones, porque hay más de 1 billón de musulmanes en el mundo. No, se trata de una amenaza sumamente real. Y yo creo que es un error pensar de que como la mayoría no quisiera ver la destrucción del Estado de Israel, bueno, es una minoría pequeña. No se trata de nada pequeño. Mira cómo caen más de 3.000, no sé cuántos mil, de misiles han caído sobre Israel. Eso no es un grupito pequeño, es un grupo armado hasta los dientes. Y hay que tomar muy en cuenta de que tienen apoyo internacional, especialmente de Irán, que los alimenta con esos cohetes, con dinero, con programas, con entrenamiento para la destrucción de Israel. Eso es algo sumamente serio. ¿Dónde queda la OLP? Bueno, la OLP tampoco son ningunos santos. O sea, no estás tratando aquí con gente decente y algunos terroristas. No, señor. La mayoría quisiera despertarse y no ver a Israel. Por otro lado, tienes que ver qué es lo que es Israel. En Israel hay una población de 20% de árabes. Ellos gozan de todos los derechos que cualquier otro ciudadano de Israel tiene. Yo creo que la mayoría de los médicos hoy en día, puede estar equivocado, pero estoy equivocado por un par de por ciento. Los médicos en los hospitales israelíes son árabes. Yo recuerdo las farmacias generalmente están en manos de árabes. Hay árabes que son diputados en la Knesset. El gobierno anterior al de Netanyahu tenía una representación de un grupo de árabes diputados como parte del gobierno. Ahí hay libertad. Ningún musulmán tiene los mismos derechos en ningún otro país del Medio Oriente como lo tiene dentro de Israel. Y eso hay que tomar en cuenta. Mira, quiero hacer una nota personal. Acaban de nombrar como cardenal a Diego Padrón, o sea, el arzobispo de Cumaná, antiguo arzobispo. Fui con él a Israel en una oportunidad y déjame aprovechar este momento para darle mis felicitaciones a mi amigo Diego Padrón por haber sido designado como cardenal, que es la mayor investidura que puede tener fuera del Papa dentro de la Iglesia Católica. Él da testimonio junto conmigo. Fuimos a iglesias, no sabía que habían tantas iglesias en Israel. Completa libertad, todo lo contrario, para cristianos, para musulmanos, para budistas, todo el mundo. Y eso es Me lo que es Israel. consta, Eso es sí, lo que es Israel. me consta porque hace de un año o un poco más estuvimos en Israel y bueno, para empezar, Jerusalén es la capital religiosa del planeta donde confluyen todas las religiones y eso es Israel. Rabino, tengo que ir al corte, pero en el próximo segmento quisiera conversar con usted. Bueno, entonces, si así están las cosas, este enfrentamiento entre musulmanes y el mundo judío, ¿cómo lograr la paz? Ya venimos con ustedes aquí hoy en este especial con el rabino Pincas Brenner, rabino venezolano por muchos años de nuestro país. Le estaba comentando, mi querido rabino, el libro de Almos Oz sobre las voces de Israel, que hay una hermandad en el alma del pueblo de Israel y el pueblo palestino, que es esa suerte de autopena, esa victimización histórica, milenaria, que sienten ambos pueblos como ser, digamos, víctima de ese deseo por tierra sagrada, por tierra santa. En ese sentido, pareciera que la situación es irreconciliable. Me decía usted en el segmento anterior que esto es una guerra complicada porque hay una fuerte, digamos, corriente del pueblo musulmán representado en Hamas que trata de liquidar a Israel. ¿Cómo usted vislumbra la paz y que se convierte esta victimización en un proceso de reconciliación? Mira, el pueblo judío es el campeón de ser víctima en el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, una tercera parte del pueblo judío fue exterminado. Pero si piensas
de que para aquel entonces habían como 6 millones de judíos en Estados Unidos, de un total de 18 millones. Argentina tenía una gran población judía y en otros países europeos, en Inglaterra, en Francia, habían centenares de miles de judíos. El 80% de los judíos en Europa fueron exterminados por Hitler. Es una cifra incalculable. ¿Cuál es la reacción del pueblo judío? La reacción del pueblo judío, entonces vamos a bombardear ahora a Alemania porque tenemos un ejército sumamente eficiente y tenemos, hasta quién sabe, algunos dicen armas nucleares también. Vamos a sacarlos del mapa. ¿Es esa la reacción del pueblo judío? Mira, en Estados Unidos yo sufrí de discriminación antijudía. Yo quería ser actuario, yo no quería ser rabino, yo quería ser otra cosa. Yo estaba en el mundo de las matemáticas, pero no pude conseguir trabajo por ser judío. ¿Cuál es la reacción mía? Yo no entonces me quejo ante el sistema. ¿Qué se hizo cuando los judíos tenían un número clausus, se llama, un número limitado de judíos que pueden acceder a la escuela de medicina? Porque medicina tradicionalmente es un oficio, una vocación del pueblo judío. ¿Sabe lo que hicieron cuando no los dejaron entrar? Construyeron su propia escuela de medicina y se terminó. Ahí tienes Mount Sinai, es una escuela de medicina. Albert Einstein, que es parte de Yeshiva University, donde yo estudié, hay una escuela de medicina. Eso es lo que uno hace. Mira, yo en respuesta a la discriminación, en respuesta a la violencia moral que se hace contra mí, yo no me defiendo contra el otro, yo más bien busco una salida diferente. Trato de trabajar más para poder llegar al mismo lugar. Eso de ser víctima es terrible, porque te pasas los días siempre diciendo, ¿qué hay para mí? Dame, dame, dame. Tú tienes que pensar qué puedo contribuir yo. Israel es la oportunidad que se le ha dado al pueblo judío de demostrar lo que puede hacer de manera positiva. Israel es una locomotora que debe servir para el resto del Medio Oriente, todo lo contrario. Pero si los otros siempre van a considerarse víctimas, me quitaste mi terreno, lo que tengo que hacer es expulsarte. ¿Qué hicieron los palestinos mientras estaban en lo que llaman ellos Palestina? ¿Qué hicieron con ellos? Yo una vez hice un viaje, ya lo he mencionado 1000 veces, desde Jerusalén al norte de Israel, en un avión pequeñito. Creo que hoy no me montaría en algo por el estilo, ¿no? Entonces, en el lado derecho veías a Jordania, en el lado izquierdo estaba Israel. No puedes decir de que uno tiene más lluvia que el otro. Estamos a unos cuantos kilómetros el uno del otro, nada más. En el lado derecho Jordania, todo era marrón. En el lado izquierdo de Israel, todo era verde. Depende de qué es lo que haces. El pueblo judío quiere que se le dé un chance para progresar. ¿Tú sabes qué tamaño es Israel? Nosotros venimos de Venezuela, un país con no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados. ¿Sabes lo que es Israel? Es el tamaño de Un poquito más grande que el estado Falcón. Estado, de eso estamos hablando. Mira, tú tomas un globo del mundo que uno podría tener en su biblioteca. Vas a ver que la palabra Israel no cabe en el espacio que se le da a Israel. Hay que ponerlo en el Mediterráneo. Se trata de algo minúsculo y sin embargo te ha demostrado lo que el cerebro humano puede hacer, lo que los sentimientos pueden hacer. Hay más libros per cápita que se publican en Israel que en cualquier otra parte del mundo. Hay conciertos, hay de todo. Déjame vivir. Los árabes pueden vivir también. Mira, yo vivo ahora en Estados Unidos. ¿Quiero yo que esto sea un Estado judío? No, señor. Yo estoy completamente contento con que sea con tal que sea un Estado democrático, donde yo pueda convivir, pueda observar mi religión de acuerdo a mi preferencia, pueda trabajar, pueda escribir. Eso es lo que yo quiero. Hay que dejarse de esos supernacionalismos. En el caso judío, lamentablemente, necesitamos tierra propia porque nos han querido exterminar. Y lo que acaba de hacer Hamas es una repetición de lo que los alemanes hicieron durante la Segunda Guerra Mundial a una escala muy diferente. Hay muy diferente también, primero que no tiene el mismo poder y por otro lado está el Estado de Israel. Pedro Brigger decía, sociólogo sobre el Medio Oriente, que la guerra de los 6 días fortaleció la identidad judía de los israelíes. El judío israelí, en términos hebreo, era preferido al término judío. Entendía que el pueblo judío era una colectividad nacional
más allá de la religión y creía que ellos que vivían en el Estado judío habían formado una nación. Una nación que es un Estado que es un pueblo, diría Golda Meir. Estoy de acuerdo con usted que hay que respetar y hay que tolerar la libertad del otro de vivir y de convivir. Tengo que ir al corte, mi querido rabino, pero ya venimos para conversar un poco con usted sobre hacia dónde nos lleva este conflicto. Ya venimos en segundos con el rabino Pinchas Brenner aquí en El Abogado del Diablo. Segundos estaremos con ustedes. Rabino, ahí en el mundo, para un poco, también hay algunos señalamientos, ya desde ahorita mismo advierto que para mí son señalamientos absolutamente fuera de orden, pero que dicen que también en la zona de Cisjordania, de Gaza, se han cometido abusos de derechos humanos en contra de los palestinos, que ahora le cortaron el agua, le cortaron la electricidad. ¿Qué le responde usted a estos argumentos? Mira, lamentablemente cuando hay guerra, sufren inocentes. Lamentable la guerra. Cuando los Estados Unidos invadieron Europa en respuesta a lo que los nazis estaban haciendo, muchos inocentes murieron también. Pero hay una gran diferencia entre lo que hicieron los aliados, lo que hicieron los alemanes, lo que hace Israel, lo que hace Hamas. Hamas apunta a civiles. Israel apunta a cuestiones militares. Civiles, lamentablemente, sufren porque, ¿sabes por qué? Porque los militantes se llaman, son terroristas de Hamas, ponen sus lanzacohetes en hospitales, en escuelas de niños, en barrios que están sumamente poblados, cosa que si tú tratas de atacarlos, inmediatamente muertos civiles también. Bueno, eso es lamentable. Israel tiene que sobrevivir. No se trata aquí de mayor territorio, de que Israel quiere ser una gran Israel. Se trata de la sobrevivencia del Estado de Israel. Para ¿Usted está de acuerdo con la creación, con el reconocimiento de un Estado palestino? En teoría sí, en práctica no. En teoría sí, te voy a decir, y te voy a decir por qué en práctica no. En teoría sí, porque creo que todo pueblo debe tener la posibilidad de expresarse libremente. Pero si tú tienes un régimen, tal como es el régimen de Abbas, que enseña a los niños que el héroe es el que se pone un cinturón con explosivos y meterse a un restaurante para hacer explotar. Si tú nombras calles por terroristas que mataron a civiles, si tú luego le das una pensión vitalicia a la familia de terroristas que asesinaron civiles, si no cambia esa cultura, ¿cómo voy a tolerar un Estado cuyo propósito es eliminarme a mí? Te repito de nuevo, Israel quiere vivir en paz. Si los palestinos quisieran vivir al lado de Israel, con todo gusto, que tengan, que hablen árabe, que hagan todo lo que un árabe tiene que hacer. Pero si tú quieres eliminarme a mí, haré todo lo posible para que no lo hagas. Entonces, jamás va a permitir Israel que se funde un Estado palestino al lado con un ejército independiente. ¿Cómo vas a permitir eso? Está a cuadras, a metros de Jerusalén. ¿Cómo vas a Ahora, permitir eso? hablando de metros y cuadras, la franja de Gaza tiene una dimensión, no lo sé, de 10 por 40 kilómetros, es muy pequeña. ¿Cómo se explica usted que en una franja de tanta seguridad hayan pasado 1.000 terroristas de Hamas y durante horas hayan, digamos, generado una invasión y toda una, digamos, ocupación a mansalva sin que esto se haya podido anticipar o prevenir por las autoridades israelitas, que son los grandes, digamos, de la seguridad en el mundo? Yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que un Estado que sabe de que esa amenaza existe la he encontrado desprevenida totalmente? No lo entiendo, pero este no es el momento de plantear la pregunta formalmente. Llegará el momento cuando el Estado, el gobierno tendrá que dar explicaciones a sus habitantes. ¿Cómo es que permitieron eso? Creo que la cifra ya es más de 1.200 israelíes que fueron asesinados directamente. No es que fueron al lado fuego
lo que llaman fuego amistoso, querían matar a un soldado y por equivocación mataron a un civil. No, entraron para matar padres, niños, unos delante de los otros, degollar a niños, no sé si antes de muertos o después de muertos, algo que es barbárico de todo punto de vista. Entonces, te repito nuevamente, ahí hubo problemas. Yo no sé cuál es la respuesta. Para eso se necesitan expertos, pero todo el mundo va a hacer la pregunta y bien aguda. ¿Dónde estuvo el gobierno de Israel cuando eso estaba ocurriendo? ¿Cómo es que ocurrió debajo de sus narices? Una gran pregunta. Pero en este momento hay que salvar al Estado de Israel. Hay que prevenir de que se borre del mapa. Vamos a ver en el próximo segmento, ante este reto y desafío de que permanezca el pueblo de Israel, hacia dónde puede escalar este conflicto, porque no es de coser y cantar. Ya venimos con el rabino Pinchas Cabrera en este especial interesante, extraordinaria y reveladora entrevista con un sabio de la cultura judía, el rabino Pinchas Cabrera. Ya venimos con ustedes. No, Pinchas Cabrera, rabino, usted estuvo en Venezuela casi tanto más de lo que tengo yo de edad. Ama a Venezuela, ama la paz, ama la generosidad con que fue recibido en Venezuela, porque también Venezuela reconoció los valores y las virtudes del pueblo laborioso, del pueblo familiar y fraterno judío. Por eso a mí me gusta hablar de paz. ¿Usted cree que este conflicto puede escalar por un lado? ¿Usted cree que esto pueda tocar los linderos del Medio Oriente como Irán, Rusia, Estados Unidos ya está a la cabeza apoyándolos? ¿Y cómo visualiza usted un proceso de paz? Mira, primero quiero decirte de que cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, Al día fue siguiente hubo atacada, guerra. perdón, Al día siguiente hubo guerra. pero de todos los países circundantes, Todos los incluso países árabes. Sí. Irak también creo que se metió de alguna manera, aunque no tiene frontera con Israel. En este momento pueden haber otros frentes para Israel. En el norte está Hezbollah, directamente sostenido por Irán, entrenado por Irán, con centenares de... ¿Sabes Aparentemente ya atacaron desde la Hezbollah y del qué? Líbano, Bueno, un poquito, pero todavía no hemos visto provocando. nada. Sí, ahí está Siria, que tiene frontera con Israel también. Y ahí está Al-Assad, que no es ningún amigo del pueblo judío. Ahí, y quién sabe lo que puede ocurrir en lo que llaman los territorios ocupados, que para Israel es Judea y Samaria, donde está el presidente Abbas. Quién sabe lo que puede ocurrir mañana. Israel se puede encontrar en un frente por todos los lados. Israel ha llamado a sus reservistas, creo que 350,000 personas. Y hay otra cosa, la dimensión humana en Israel, ¿no? Mira, yo vivo ahora en Miami y una gran ciudad, estoy en los Estados Unidos, aquí hay 350 millones, no sé cuántos, de habitantes. Mira, hay personas que conozco, pero muy poquitas. En Israel, todo el mundo se conoce. No hay casa en este momento que no haya sido afectada por lo que ocurrió en la frontera de Gaza. Uno tiene parientes, amigos de parientes, todo el mundo tiene nombre y apellido. Se ha estremecido la sociedad israelí. Entonces estamos en un momento sumamente difícil y puede ser de que eso aumente. No sé. Yo creo que es muy importante el pronunciamiento del presidente Biden, el envío del super, de un, Una eh, flotilla, perdón, no una flor, una un flota de barco. 12 naves han mandado ya. No, pero ahí hay un portaaviones muy grande diciendo, mira, él dijo a otros, si están pensando en hacer algo, no lo hagan, porque los Estados Unidos van a intervenir de alguna manera en este conflicto. Yo creo que para Israel lo único que vale es la paz y la convivencia, ninguna otra cosa. Pero por otro lado, como decía el presidente Carlos Andrés Pérez, el autosuicidio no se va a cometer. Eso no se va a hacer. O sea, el pueblo judío no se va a suicidar. Va a hacer todo lo posible para sobrevivir y poder nuevamente encaminar su sociedad en el mundo cultural, educativo, tecnológico, religioso, con amplitud,
Todo el mundo tiene cabida en Israel. Todo el mundo tiene cabida. Negros, blancos, amarillos, todo el mundo. Homosexuales, no homosexuales, ateos, religiosos, todo el mundo tiene cabida en Israel. Ahora, Rabino, también la gente se pregunta, ¿qué pretendía Hamás con todo esto? Lo acaba de decir usted, con el poderío militar, tecnológico que tiene Israel. Ellos saben que venía una contraofensiva que es muy difícil superar y derrotar o resistir. ¿Qué quiere Hamás con esto? Emerger como el nuevo líder de los palestinos en el mundo, la nueva voz autorizada, acabar con los acuerdos entre Arabia Saudita e Israel y el Mediano Oriente. ¿Cómo lo ve usted? Veo todo lo que estás diciendo, creo que es verdad. Pero quiero decirte otra cosa. Hay una fábula de un alacrán que tenía que pasar un río, pero no podía nadar. Se montó encima de una tortuga que lo llevó, pero en medio del río, de repente pinchó a la tortuga con su veneno para matarla. Pero iba a morir el alacrán también. Bueno, lamentablemente, esa es la naturaleza del alacrán. Lamentablemente, terrorista quiere decir infundir miedo, temor, para que el israelí no se sienta seguro en su casa. Eso es lo que y ha sido muy efectivo, porque toda la gente en Israel está sumamente inquieta, nadie duerme bien durante la noche. Hay cohetes que están llegando a Jerusalén, hay cohetes que están llegando a Tel Aviv, a diferentes partes, además del sur, del límite con la franja de Gaza. La idea es de crear terror para que no te sientas seguro en tu casa. Esa es su naturaleza. Creo que lo que dijiste también tiene mucha razón. Eso es en contra de los acuerdos de Abraham, sin duda alguna. Y ahí está la mano de Irán, sin duda alguna. Sin el apoyo logístico, monetario, etcétera, de Irán, esto no hubiera ocurrido. No tengo la menor duda. ¿Le costará esto al gobierno a Netanyahu? Mira, no soy político, pero el día de mañana, cuando todo llegue a su cauce, va a haber explicaciones que dar. Yo no sé cuáles pueden ser las explicaciones de un gobierno como el de Netanyahu. Y uno tenía gran confianza en Netanyahu de que la seguridad de Israel es número uno. No hay lugar a duda que ahí hubo un descuido. ¿Cómo se explica? No lo sé. Pero repito, este es el momento de sobrevivir. Este es el momento de asegurar de que el terror que se causó no se repite de nuevo. Nunca en ninguna guerra sufrió Israel tantas muertes en un solo día. Lo que causó este grupo. Porque este grupo lo que tenía en mente no era ocupar Israel, sino matar, crear terror, temor, para que no te sientas bien en casa, para que creas de que mañana puede pasar algo contigo. Y eso es lo que es el terrorismo. Y algunos lo llaman militantes, yo qué sé, milicia. ¿Qué milicia ni qué ocho cuartos? Esos son terroristas. Rabino, la verdad que ha sido como siempre un programa, parte de todo, ilustrador y conmovedor. Yo le agradezco mucho, además, su sabiduría, su ponderación en momentos que es difícil pedir moderación, porque lo que media es el derramamiento de sangre injusto del pueblo de Israel. Mira, permíteme una palabrita. Yo quisiera agregar algo sobre lo que dijiste sobre Venezuela. Yo quiero darle un gran abrazo a todos los venezolanos. Yo estuve 44 años en Venezuela y me sentí 100% bien. Yo no quise de que Venezuela sea un estado judío, todo lo contrario, un estado venezolano con amplitud, todas las puertas las tenía abiertas de la iglesia, del gobierno, de los diferentes estratos sociales, de la prensa. Vivíamos extraordinariamente bien y solo tengo gratos recuerdos y amor que nunca va a desaparecer de mi corazón por los venezolanos y por la tierra Venezuela. Amén. Mi querido Rabino, le invito que se quede tan solo unos 4 minuticos, 5 con nosotros para nuestro editorial y usted le ha dado el título. La misión de Israel es sobrevivir. Ya venimos con ustedes con nuestro editorial La Última Palabra. Nuestro editorial de hoy, La Última Palabra en el estrado del abogado del diablo, tiene que ver con lo que ya anunciaba el rabino Pinchas Brenner. La misión de Israel es sobrevivir.
elevemos una plegaria por Israel. Les leo. El revolucionario ataque de Hamas. Lo que es nuevo en este ataque es que las fuerzas de Hamas cruzaron las fronteras de Gaza, territorio dominado por palestinos, hacia el territorio de Israel con un golpe, con una operación civilina, terrorista, donde sus milicianos se han infiltrado tras la frontera, asolando bases militares, paseándose armados, secuestrando civiles, sorprendiendo al ejército israelí y más recientemente se ha sabido violando, degollando, decapitando, acabando con niños, con bebés. Han pasado 50 años de la guerra de Yom Kippur, se repite nuevamente una agresión, pero en esta oportunidad barbárica, en plena era de defensa de los derechos humanos, en plena modernidad, en donde se supone la humanidad debería haber llegado a un tope máximo en su protección y tutela y comprensión de la convivencia en sana paz. Nos decía el rabino muy sabiamente que cuando estamos en guerra y con una guerra de esta naturaleza, lamentablemente es muy difícil dar una respuesta débil. Es muy difícil hablar de moderación. Y si se quiere hablar de negociación política, hay que distinguir entre qué actores negociar y con los cuales lamentablemente no se puede negociar. La humanidad, el marco de la Carta de las Naciones Unidas, debe reflexionar profundamente cómo resolver, pero más que resolver, prevenir este tipo de excesos, esta barbarie salvaje, primitiva, que hoy no solamente atenta con la vida del pueblo israelí, que no solamente ha atacado, violado, masacrado a mansalva a un pueblo que se mantiene y que resiste en su insistencia por sobrevivir, sino que es un riesgo para todo el planeta. No es solo Hamas. Sin duda alguna, detrás de esto está también Irán, está Rusia, y no es poca la cantidad de grupos radicales musulmanes en el mundo que habitan en todas las latitudes de la humanidad y del planeta y que pueden significar una gran amenaza para la paz mundial. El radicalismo no se puede responder con tibieza. Lamentablemente, esa es la realidad. El rabino le agradece a Venezuela. Los venezolanos hemos sido una sociedad que hemos recibido con los brazos abiertos al pueblo judío. Los venezolanos hemos sido una sociedad abierta, pluralista, multiétnica, que ha comprendido el carácter laborioso, familiar, pacífico, ingenioso del pueblo judío. El pueblo judío, Israel, recibió un país donde el 57% era desierto y lo convirtió en tierra fértil, exportando todo tipo de vegetales, exportando tecnología, exportando sabiduría y estando a la par de las primeras naciones del mundo en desarrollo universitario, en conocimiento, en emprendimientos. Hoy elevamos una plegaria por el pueblo de Israel. Ya lo decían estos días, Osesh Shalom. Elevamos una plegaria por la vida, por el derecho a sobrevivir, por el derecho a no ser más víctima, por el derecho a defenderse, por el derecho a mantener el acto la dignidad y el orgullo de una identidad, de una cultura, de una memoria histórica, de una nación, de un Estado, de un pueblo. Salve Dios a Israel, salve Dios al planeta. Rogamos porque regrese la sindéresis y la paz. Este ha sido nuestro editorial del día de hoy en El Abogado del Diablo. Los espero el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Feliz noche.